Saludos, compañero. Carmen, hoy muy importante, hemos tenido un fin de semana repleto, no os podéis quejar, compañeros, 4 horas de Milenio 3 y lo que nos queda está de 3 a 4 apretadísima con un montón de historias, la hora de los oyentes y la hora de los escribientes, podríamos decir. Carmen, rápidamente, porque tienes que irte volando, casi en una teletransportación, hasta junto a Carlos Nicolás y el Anado del Misterio y recibir todas las llamadas. Cuéntanos cómo es el modus operandi de esta noche. Pues esta noche abrimos los micrófonos para todos aquellos que nos quieran preguntar. Hay un teléfono donde tienen que llamar, teléfono gratuito. Coger lápiz y papel, aunque es muy facilito de aprender. Es el 900-100-800. 900-100-800. Y también nos podéis escribir a nuestro mail, milenio3 con número @cadenaser.com. Milenio3 con número @cadenaser.com. Carmen, 2 semanas de afecto de la gente en la Feria del Libro, y es que hay un regalo muy especial para todos los que empiecen a escribir ya a milenio3@cadenaser.com. 3 regalos, me dices con los dedos. Un libro recién sacado del horno que todavía no está a la venta, o que ha llegado a la Feria del Libro pero no está a la venta, se presenta en Málaga el día 17. Carmen, lo tengo aquí, es como un hijo pequeño. Lo hemos hecho... Somos 2 hombres, eso de hacer un hijo queda un poco raro. Iker Jiménez, Luis Mariano Fernández. Luis Mariano Fernández, siempre primero, el otro delante, por supuesto, el gran compañero. Y Iker Jiménez, tumba sin nombre, lo tenemos aquí, Carmen. Pues sí. Este es, aquí. 3 serán los ganadores de este libro. Está calentito, acaba de salir de máquina, así que eres, una oleada que ha venido de libros nada más. Dentro de unos meses, al mes que viene o dentro de unos 15 días, ya estará a la venta en todas las librerías. Y a los ganadores, a los que ganen esta noche, se lo mandaremos desde aquí, aunque tendrán que esperar un poquito. Tú harás el sorteo con la mano inocente, entre mails y llamadas. A partir de ahora queremos escuchar vuestras sugerencias, vuestros planteamientos, vuestras críticas, vuestros casos. Y no os preocupéis, no hace falta preguntar ni acertar nada. Carmen va tomando nota de vuestros números de teléfono y rápidamente pues entramos en contacto con vosotros. Es una noche abierta. El micro amarillo de la cadena SER se abre para todos. Hemos hablado de exorcismos, hoy lo hemos hecho de Fátima. Llevamos un tema religioso importante, hemos hecho un ciclo de temas religiosos. Puede que dentro de nada, en verano, ya empecemos con un ciclo, por ejemplo, histórico o ufológico. ¿Quién sabe? Esta es vuestra noche, la de los oyentes. 900-100-800, Milenio 3. Son las 3:10, tenemos muchos contenidos, hay un sinfín de mails, de verdad es increíble. Hay semanas que rebasan que llegan casi a los 1000 correos electrónicos. Es algo impresionante y sobre todo veros que sea cual sea nuestro horario, pues estáis ahí, ¿no? Siguiéndonos, y la fuerza y la magia de esta emisora, ¿no? Que llega allí donde nadie llega y que hace que todos estemos unidos por la magia de la radio. Eso es impagable. Tumba sin nombre, lo tengo aquí, es una sensación. Y muy especial, ¿sabéis por qué? Porque, a diferencia, es mi 6º libro, pero a diferencia de los demás, este libro es producto de este programa, es decir, surgió con una aventura en Milenio 3. Era una crónica de un compañero, Luis Mariano Fernández, y era una historia apasionante que nos ha unido en esta búsqueda increíble, esta búsqueda que acaba hundiéndose en las raíces de la guerra civil, de esa amarga y trágica guerra civil. Y juntos hemos recorrido lugares, campos, documentos, bibliotecas, y nos hemos dado cuenta que quizá el mayor misterio español, ese llamado de las caras de Belmez, pues tiene que ver con eso, con una familia muerta y con unas tumbas sin nombre. Tenemos todavía la carne de gallina. Desde Málaga, don Luis Mariano Fernández, compañero y hermano en este libro. Buenas madrugadas. Luis. Es un fantasma. Luis. Dicho, como un hijo, ¿no? Y recién calentito, como decía Carmen, que había salido de las máquinas. Estoy muy emocionado, Iker, compañeros, porque vosotros lo tenéis ahí. Yo no he tenido todavía la suerte de poder disfrutarlo, por lo menos visualmente, ¿no? Pero estoy muy, muy, muy emocionado por todo lo que me habéis contado, por toda esa gente que me ha llamado desde Madrid, que ha podido ver ya el libro, ¿no? Y estoy deseando, ¿no?, que llegue el próximo martes para poder presentarlo contigo, por supuesto, con Carmen, con Francisco Contreras, con todos los compañeros y con toda esa gente de aquí, de Málaga, que nos escucha en Milenio 3. Yo tengo que decirte, ahora que no nos escucha nadie, ¿sabes? Pues que ha sido un honor, ¿no? Y el honor ha sido mío, Iker. No, y ha sido un reencuentro de los que, del que muchos hablarán, bien, mal, lo que sea. Nuestro fruto, nuestra obra es esta cosa que tengo entre las manos. Hay un soldado republicano en la portada, la mirada de una niña. Sí. Esa niña es Paquita Chamorro, tiene 4 años y su cuerpo está en algún punto de una fosa común que hemos encontrado. Y es una historia bonita porque empezó con este programa. ¿Tú te acuerdas cómo empezó todo esto, Mariano? Sí, claro que me acuerdo. Fue allá por primeros de febrero, si mal no recuerdo, cuando creo que te puse en conocimiento, Iker, de una experiencia un poco novedosa
en un programa de televisión en el que el hipnólogo Richard Blue, pues junto a una sensitiva, La Casa de las Caras, en Belmed, pues hacía una experiencia muy curiosa, ¿no? Recordemos que esta sensitiva entró en trance y empezó a relatar pues una experiencia, una tragedia familiar. El caso es que, bueno, la familia directamente de María, pues murió en la Guerra Civil en el Santuario Virgen de la Cabeza. Y bueno, pues ahí empezó toda esa historia, y que al día siguiente nos pusimos en movimiento a encontrar pistas, a encontrarlas, a buscarlas, a destapar cosas muy interesantes y a vivir la historia, ¿no? Vivir la historia que hemos vivido en 2 meses prácticamente y que hemos realizado pues en un tiempo récord, ¿no? Hemos escrito el libro yo creo que en 25 días, ¿no es así? Sí, vivir la historia, Mariano, qué frase más bonita, ¿no? Vivir la historia, porque mira, el otro día me comentaba, como a ti también, el periodista Francisco Vázquez de aquí de Málaga, ¿no? Que si buen vale amigo. la pena, pues no sé, comprar este libro, ¿no? Leer este libro. Y yo le decía ahí que creo que como tú también, que merecía la pena, pues eso, arriesgarse, ¿no? Porque merece la pena de verdad meterse en esta apasionante aventura y constante búsqueda, ¿no? Desde luego quien lea Tumba sin nombre sin duda sentirá lo mismo que sentimos nosotros, ¿no? Como una especie de cine, Iker. Sí. Se sentarán cómodamente frente a una pantalla llena no solamente de letras y fotografías, ¿no? Sino de sentimientos y emociones a flor de piel. Vivirán desde luego en su foro interno una auténtica película de terror, con la diferencia de que esta es absolutamente real, no es un libro fuerte. Mariano, es un libro fuerte, muy vivido. Mira, yo he estado este fin de semana, sabes que ha llegado de milagro el libro, sí, que todavía no está en la calle y que la gente puede pensar, mira, yo he aprendido y estoy aprendiendo con este programa y te estoy hablando a un nivel muy íntimo y creo que la gente lo está entendiendo, que cuando algo es verdad se transmite y se acabó. Y esto no es ni porque haremos un programa sobre toda esta investigación. Ahora queríamos saludar al compañero, queríamos encontrarnos en las ondas con esta magia de la cadena Ser y Milenio 3, pues porque es la primera vez que podemos hablar con esto en las manos, y porque estamos muy impresionados. No es un libro normal, desde luego para nosotros. Para mí es quizá la historia que más me ha marcado. Yo quería leerles, y mientras la gente llama al 900 100 800, Mariano, no sabes cómo está la centralita, echando humo ya. Imagino. Mira, una parte de la contraportada, ¿no? Sí. Dice así, dice, abril de 1937. Yo creo que en esto se resume toda esta historia, y luego cada uno que opine. Porque esta historia, lo repito, por eso es importante, surgió de este programa. Mariano nos la contó aquí y empezó aquí. Este libro, esta historia es hija de Milenio 3, ¿no? Abril de 1937. El asedio del santuario de la Cabeza de Andújar se salda con 200 muertos. Muchos son mujeres y niños. Allí desapareció una familia compuesta por un matrimonio y sus 5 hijas. Sus cuerpos reposan en un cementerio de tumbas sin nombre. 3 décadas después, en otro pueblo de la provincia, surge un misterio que aún nadie ha logrado resolver. Unas efigies atormentadas afloran en el suelo de una cocina de pastores. En los rostros, gestados por las zonas oscuras del cemento, no hay pintura ni añadidos. Un imposible cuyo eco alcanzará las portadas de todos los periódicos y que generará una siniestra operación de la Iglesia y el Gobierno para mentir a la opinión pública y acabar con el asunto de raíz. Este libro, esta aventura, es la apasionante investigación de 2 reporteros que van descubriendo pruebas y evidencias de la conexión entre ambas historias. Lazos de sangre y horror que parecen revelar un secreto que nos dice por qué esa familia, por qué esas caras, esos 5 niñas que están con sus padres en una fosa común abrazados, tienen que ver con las caras de Belmed. Y te aseguro, compañero Luis Marino Fernández desde Málaga, que cuando la gente vea los análisis, esos compañeros magníficos, José Manuel García Bautista, Rafael Cadello, que han hecho una labor creo que única en la historia de la parapsicología, que han cogido elementos informáticos de la policía científica y que han comparado las fotografías de esa familia y con las caras de Belmed. Y sobre todo, Mariano, la carambola de casualidades increíbles que nos han empezado a hacer descubrir cosas que, mira, no contamos por no ponernos pelos de punta, ¿no? A mí me gustaría, Iker, tú has leído la contraportada, a mí me gustaría, si te parece bien, leer el final de una entrevista que nos ha hecho un buen amigo común sobre Tumbas sin nombre, porque creo que merece la pena, ¿no?, que la audiencia conozca un poco más pues el contenido de este libro, ¿no? Yo decía que por el contrario, quienes quieran encontrar pues erudición, tecnicismos y la verdad absoluta, pues lamentamos decirles que se equivocan de escrito. Esta es la historia, Iker, sin duda, y tú lo sabes, de 2 periodistas que el destino de alguna manera se ha encargado de unir para ir en la búsqueda de lo imposible. 2 reporteros que han vivido, han reído y también llorado con la emoción de la búsqueda. 2 reporteros que se han despertado, y tú lo sabes bien, en medio de la noche, porque querían ver a esa niña asustada y perdida, y que a su vez les insuflaba energía, quién sabe, si desde el otro lado, para seguir adelante con la investigación. Este libro es corazón, es obsesión, es puro sentimiento y es tremendamente humano. Tumbas sin nombre es todo esto y mucho más. Acabamos de parirlo, creo que nos tienen que entender. Es la primera vez que llego un libro con alguien, somos 2 compañeros que hemos hecho esta investigación y repito, gracias a la cadena SER, gracias a
a los compañeros, a todos los que han apostado, y lo digo así de claro, a Dani Gabela, a Antonio García Ferreras, a Mariano Revilla, a la gente que ha movido esto, porque sin este programa y sin las casualidades que han venido a través de estos micrófonos, nunca hubiera sido posible esta investigación humana inolvidable. Nos hemos metido de fondo en lo más oscuro de la guerra civil. Haremos un programa sobre eso. Solo queríamos hablar con Luis, comentaros lo emocionados que estamos. Y Luis, yo creo que escuches una cosa que te va a sonar mucho y que creo que empezaba una gran película así y que creo que resume también el alma de este libro. Venga. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ambas. Mariano, ¿te acuerdas, no? Perfectamente, la película de Federico Lupi, ¿no? El Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo, tremendo, tremendo. Sí. Y que nos ha servido casi de banda sonora para esta investigación. ¿Qué vamos a hacer en Málaga, Mariano? El día 17... Pues vamos, en Málaga vamos a vivir, yo creo que un momento muy importante, ¿no? Muy bonito, porque es la primera presentación oficial a nivel nacional, y yo creo que va a ser momentos de radio, de misterio y de palabras, ¿no? El martes día 17, ya pasado mañana, prácticamente, pues a las 8 de la tarde tenemos... Mañana, Mariano, ya. Mañana ya, ¿cierto? Pues tenemos una cita inexcusable, además, con el mundo del misterio, con Milenio 3, y con este Tumba sin nombre. Va a estar también la periodista Carmen Porter con su libro La Sábana Santa, Francisco Contreras con Casas Encantadas. Vamos a tener momentos muy gratos, ¿no? Porque vamos a, como decía, presentar el libro. Y bueno, esto va a ser en el Centro Cívico de la Diputación de Málaga, en el edificio Centro de la Diputación, que está en la Avenida de los Guindos, número 48, en la zona de la Misericordia. Es un edificio muy, muy conocido en Málaga, no hay ninguna pérdida. Y allí estaremos todos a las 8 de la tarde para presentar este libro, La Sábana Santa y también Casas Encantadas. Yo creo que es un momento, pues, único, ¿no? Pues yo creo que va a ser una noche de televisión, de radio, de misterio y sobre todo de comunicación y de amistad. Mariano, Claro que sí. Compañero, nos vemos. Un abrazo muy fuerte, Iker, Carmen, y nos vemos el martes. Un abrazo muy fuerte y suerte. Empieza una nueva aventura. Gracias, compañero. Hasta el martes, Iker. Pues ya lo veis, acaba de salir, está aquí, de verdad que estamos muy impresionados, una historia que surgió de este programa y que nos ha llevado a lo más oscuro de nuestra propia historia, la guerra civil. Cada vez que toca uno la fibra sensible de la guerra civil hay que hacerlo con mucho cuidado. Hemos procurado hacerlo, las pruebas están ahí y creemos que los mensajes a veces quizás desde la otra vida, parece ser que a veces se reflejan, ¿no? Ha sido un auténtico, podríamos decir una auténtica coz en mitad del pecho esta historia. Pero esta es vuestra noche. A partir de ahora, sin duda, 900, 100, 800, se sortean 3 libros de Tumba sin nombre, Editorial Edad, de Iker Jiménez y Luis Marino Fernández. Y, desde luego, por supuesto, que tenéis toda la posibilidad ahora mismo de criticar, de comentar, de sugerirnos y de, bueno, decirnos qué os parecen algunos temas o plantearnos nuevos monográficos. Si el horario lo permite, porque ahora pronto tendremos nuevas posibilidades con el verano, pues podemos hacer nuevos programas. Nos pedisteis exorcismos, ahí han estado. Nos pedisteis Fátima, ahí ha estado. Este programa nunca lo olvidéis, todo este equipo lo hace para vosotros. Tenemos ya a Ángel desde Zaragoza. Ángel, buenas madrugadas, compañero. Hola, Iker. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, primero nada, daros un saludo. Muy bien. Es que me alegro mucho de estar con vosotros. Y nada, y felicitaros por el programa y por las secciones también. Nosotros igualmente. Cuéntanos, Ángel, ¿qué querías comentarnos? Pues a ver, yo os quería hacer una pregunta sobre la posibilidad del viaje en el tiempo. Ujú. Y también si se ha barajado alguna vez la posibilidad también de que si nos están visitando civilizaciones alienígenas, por decirlo así,
si ellas podrían viajar a través del tiempo. Porque Ángel, a lo mejor sería una explicación de por qué pueden venir aquí si vienen desde muy lejos. Y bien inteligente además. Ángel, bueno, hacemos ahora, como he dicho antes, la palabra modus operandi. Vamos a hacerlo con todas las llamadas. Escucháis a través del receptor y contestamos para que sea mucho más rápido y mejor, porque si no puede dar algún tipo de problemas. Las líneas, me comenta Carlos Nicolás, a veces dan un sonido un poco extraño. Así que hacemos la pregunta, hacemos una pequeña pausa y te contestamos ahora mismo, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Ángel. Venga, hasta luego. Nuestro buen amigo Ángel desde Zaragoza nos hablaba de viajes en el tiempo. Lo que parece ciencia ficción, lo que diría Wells y compañía, o Julio Verne, pues, y que eran cosas de locuras, ¿no?, de los escritores, los bohemios, los artistas, pues bueno, hay que preguntarse a los físicos cuánticos, ¿no?, que ahora mismo la vanguardia de la ciencia está demostrando que las partículas, quién sabe, ¿no?, si en algún momento pueden desplazarse como materia a más velocidad que la luz. Esto, desde luego, aunque sea un poco complicado, diría que quizás haya viajes en el tiempo, se pueden hacer. Yo la pregunta que siempre me hago, ya sabéis que somos curiosos y que no nos creemos mucho las verdades oficiales, es, si siempre nos enteramos de las cosas muchos años después, de cosas oficiales, ¿puede que se esté experimentando ya y nadie nos diga nada? Hace bien poco Carlos Barroso nos hablaba del experimento Filadelfia, en ese archivo secreto que tenemos y que abrimos cada madrugada de Milenio 3. Nos hablaba de experimentos que además acabaron mal. ¿Leyendas o verdades? Yo te digo una cosa, Ángel, me parece más posible que esas tecnologías, esos seres, si es que existen, sea quienes sean, tengan esas posibilidades, que la física ya barrunta, que pensar en piezas metálicas con tuercas que vienen de otro mundo. Algún día explicaremos por qué. 900-100-800, número gratuito, esta noche es la vuestra en la cadena SER Milenio 3. Rafa desde Valencia, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos. Quería hacerte una pregunta. Dime, Rafa. El tema de ayer del exorcismo, yo quería saber qué es lo que ocurre cuando se hace el exorcismo y se expulsa esos demonios del cuerpo de la persona. ¿Esos demonios desaparecen, mueren? ¿Hay alguna forma de eliminarlos? Ajá. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Perfecto, Rafa, te contestamos ahora mismo, ¿vale? De acuerdo, gracias. Un abrazo. Un tema complicado, porque desde luego aquí, y lo vimos ayer o lo escuchamos ayer en 2 horas, desde el punto de vista de la ciencia, de la psiquiatría, de la iglesia, depende mucho del prisma con que se vea esto. Primero, ¿existen los demonios? Segundo, ¿los demonios son seres individuales que pueden poseernos o es el propio mal, la maldad del hombre, o la sugestión, o la incultura? La incultura y la sugestión y la irracionalidad son muy difíciles de erradicar. Yo creo que no hay salmos para erradicar eso. Según la iglesia, si nos atenemos, por ejemplo, a esa doctrina, parece que las personas que sufren estos fenómenos luego dejan de sufrir. Los casos, por lo menos célebres en España, y por ejemplo el caso que dio origen al exorcista, el de Robbie Mannheim, que nos contaba Carmen Porter, bueno, después de una serie de exorcismos, pues remitió cualquier tipo de negatividad en la persona. Claro, el misterio sigue. Si es que existen los demonios, ¿es que los demonios se habían marchado? ¿O es que el hombre, por su gestión, se había autocurado? Como veis, el enigma siempre sigue. Lo que es cierto es que nunca las personas, digamos, han llegado a trance de muerte por sí mismas. Siempre que ha habido muertos en exorcismos, desgraciadamente, ha sido por el mal hacer, esa irracionalidad, ese fanatismo de curanderos, sanadores, que se creían con el poder de atrapar al diablo. Es muy triste, pero hay más muertos de esas personas que quieren sanar que esas otras personas que, por ejemplo, están en sectas satánicas y demás. Habría que reflexionar sobre esto, sobre cómo el ser humano a veces se cree demasiado. 900-100-800, y antes de pasar con Pedro de Málaga, solo un momento, solo son 2 minutos, porque tenemos un montón de mails, seguid escribiendo, también entréis en el sorteo, por supuesto, milenio3@cadenaser.com, y es que hay por lo menos 3 mails de diferentes personas que nos hablaban de un caso en Rusia, de un caso en el telón de acero, cuando aquello era la Unión Soviética. Mucha gente oía hablar de Voronezh, una localidad al sur de Moscú. Algo ocurrió en 1989, dio la vuelta al mundo. Yo por lo menos recuerdo que el telediario de la primera cadena empezó con esa historia. Un platillo volador, sí, entre comillas, había aterrizado y la agencia soviética TASS, por vez primera, era el tiempo de la perestroika, hablaba de extraterrestres en la URSS. ¿Qué pasó con todo aquello? Abrimos el archivo secreto. Carlos Barroso nos lo cuenta y luego volvemos con vuestras llamadas. Escuchad atentamente. Voronezh, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. 21 de septiembre de 1989. 8:30 de la tarde. 3 niños. Yulia,
Basia y Sena. Salen de la escuela y se dirigen a sus casas atravesando un parque en pleno corazón de la ciudad rusa. De pronto, descubren un gran disco rojizo que emite una luz brillante. Con lentitud, la bola luminosa continúa su descenso y se posa sobre la Tierra. Así comenzaba una de las historias más sorprendentes de avistamiento de ovnis, de la que se hicieron eco casi todos los medios de comunicación del mundo. Según los testigos que presenciaron el fenómeno, el disco se abrió y de él salieron 3 figuras de humanoides de unos 3 o 4 metros de altura, con 3 ojos muy luminosos. Las criaturas estuvieron acompañadas en todo momento por un robot que recogía muestras del suelo e inspeccionaba la zona. Ninguno de ellos prestó atención a los gritos de los pequeños, y según la versión de los testigos, uno de los humanoides sacó un arma y disparó contra uno de los niños, que desapareció en el acto. Solo volvió a aparecer cuando el ovni se elevó de nuevo y desapareció en el firmamento a gran velocidad. Científicos del Laboratorio de Geofísica de Voronezh inspeccionaron el terreno y descubrieron las pisadas de los supuestos extraterrestres, así como las huellas dejadas por la nave y restos de piedras extrañas. El por aquel entonces gobierno soviético guardó silencio y decidió no investigar el caso, que aún hoy sigue siendo uno de los grandes misterios de las supuestas visitas realizadas por seres de otros planetas. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. y 30 minutos. ¿Cómo me acuerdo de esta sintonía? Crooked Stem de Hammer, hace 13 años, en una radio llamada Radio Alameda, en Alcalá de Henares, junto a Lorenzo Fernández, un buen compañero. Hace 13 años empezábamos nuestro primer programa de misterios con esta canción. Y cómo olvidarlo, fue como nuestra bandera en Radio Alameda, en Radio Enlace, en Onda Mini, en RKR, tantas radios donde hemos aprendido a comunicarnos o intentarlo con vosotros, ¿no? Qué maravilla que ahora vuelvan aquí, en la cadena SER. Y con Crooked Stem de Hammer, con ese 900, 100, 800, que sigue activo. Carmen Porter no da abasto, la centralita echa humo. Saludamos a Pedro de Málaga. Pedro, buenas madrugadas, amigo. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Mira, ahí que tenemos un pequeñño problemilla. Cuéntame. Mira, somos varios vigilantes que estamos aquí en uno de los cementerios, sí, de lo de Málaga, que están quitando tumbas. Entonces han traído una especie de psicofonía, porque decían que un niño salía, sí, y le han puesto, varias mujeres le han puesto juguetes y le han puesto piruletas y eso. Pero es que resulta que nosotros lo hemos visto, lo hemos escuchado de llorar y se lo hemos dicho a nuestro jefe de seguridad y se lo toma a cachondeo y en broma y que no. Pedro, escúchame un momento. ¿Estáis de vigilantes en una zona cercana al cementerio de Málaga? No, en el mismo cementerio. Sí. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Que últimamente estáis en una zona del cementerio escuchando llantos? Sí. ¿Llantos de un niño? Sí. Es muy curioso porque esta misma tarde hablábamos con compañeros de Sevilla, en la Diputación de Sevilla, varias personas escuchaban llantos de un niño también. ¿Y habéis llegado a ver alguna cosa al margen de los llantos? Ver lo que es ver, no, pero escucharlo de llorar sí. Y de ponerle a las mujeres juguetes y también de ponerle chuchería y golosina y moverlo de sitio y eso sí. Porque creen ellas que es alguien, y se cree que es alguien concreto, Pedro. No, es que hay una tumba de un niño que se murió. Y a partir de esa fecha dicen las mujeres hace muchos años que el niño sale y han traído una psicofonía y nosotros que lo hemos escuchado de llorar y de mover la golosina de sitio de web y aquí no entra nadie. Caramba, Pedro, nos estás dejando un poco helado. Imagino que a toda la audiencia. Helado estamos nosotros, que estamos aquí cagados vivos.
Oye, Pedro, vamos a hacer una cosa. Ponte en contacto, se pone en contacto Carmen Porter contigo, sí, porque va a ser muy interesante, además, como vamos a ir a Málaga, y que sepa de esto también nuestro compañero de ahí, Luis Marino Fernández, y que intentemos hacer alguna investigación o algo, o poder acceder con tus datos a esa psicofonía, o bueno, hacer algo, porque nos parece un tema muy interesante. Sí, no, es que no tiene ningún problema en eso. Perfecto, Pedro. Pues de momento, mil gracias por contarnos este caso tan sobrecogedor, ¿no? Nada, y estaremos ahí, y investigaremos, te lo prometo. Muy bien. Un abrazo, Pedro. Venga, Iker. Bueno, pues cómo nos quedamos, ¿no? Justo a las 03:33. Llantos de un niño. Es que este programa cambia radicalmente de un lado a otro. Y ahora mismo a mí se me han puesto también los pelos de punta, cosa que suele ocurrir con frecuencia, ¿no? Porque aquí no le impresiona. Compañeros de seguridad del cementerio de Málaga, una historia que parece un poco legendaria, pero que ellos están convencidos que han ido esos llantos de niño en mitad de la noche. ¿Os imagináis ahora mismo si estáis en la cama viajando en una fábrica, un cementerio de noche y los llantos de un niño? Carlos Nicolás nos mira con rostro pálido. Normal, lógico. Es un fenómeno que parece que ocurre varias veces. Esta misma tarde hablábamos de la Diputación de Sevilla con José Manuel García Bautista, y era curioso, ¿verdad? Una de las abogadas, un guardia de seguridad y miembros de la limpieza coincidían en lo mismo: llantos de un niño. Prometemos investigar con nuestro corresponsal allí, que acaba, lo que es la casualidad, de intervenir, Luis Marino Fernández. Y como vamos a ir a Málaga el día 17, bueno, pues vamos a intentar ver qué pasa. Y todo lo que ocurra aquí en Milenio 3, en la cadena SER. 900-100-800, ahí ha llamado nuestro amigo David de Madrid. David, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues perfecto, aquí escuchando el programa, y la verdad es que me he quedado muy impactado, tanto como tú, como todos los siguientes, con el caso que acaba de narrar el oyente, ¿no? Bueno, cosas que ocurren, ¿no? Impresionantes, increíbles, y que de vez en cuando nos muestran esos misterios, pues como muy bizarros, ¿no? Con mucho miedo. Cuéntanos, David, ¿qué querías preguntarnos? Pues lo que yo os quería hacer una petición muy a colación con lo que ha comentado antes, y es que un caso tan importante como el de la transcomunicación instrumental, las psicofonías, sé que hicisteis uno de vuestros... Pues dedicado a estas psicofonías, bueno, pues a ver si hacéis una segunda versión, ¿no? De un segundo programa dedicado a las famosas psicofonías, ¿no? Que yo creo que a muchísima gente, a muchos les asusta y a otros les apasiona. Perfecto, es esa dualidad. Gracias, David, un abrazo muy fuerte. Teníamos algún problemilla con esa línea telefónica, por eso vamos a hacer lo que decíamos, es decir, contestamos a través del receptor. Perfecto, porque a veces las líneas telefónicas, ya vemos cómo está esto, dan ciertos problemillas. Eduardo de Vigo, buenas noches. Hola, Eduardo, te escuchamos con un poquito de eco. No sé si puedes bajar la radio o bajar el receptor para que te escuchemos un poquito mejor. Perfecto, no la tenía encendida, ¿eh? Ah, vale, pues ahora te oímos mucho mejor. Cuéntanos, Eduardo. Mira, te cuento. Bueno, una propuesta que quería haceros era que habléis sobre la muerte, ¿no? Ajá. Es un tema que considero muy interesante. Y muy amplio. Efectivamente. Pero bueno, sobre todo el paso que vamos a dar, ¿no? Perfecto. Vamos a dar todos una cosa... No, estoy hablando con la SER. ¿Ha habido un cruce ahí? Estoy en comunicación. Vamos a ver, porque ha habido un pequeño error. No te preocupes, Eduardo, ¿te tenemos ahí? Sí. Eduardo, perdona, se había cruzado. Hay tantas llamadas en la centralita ahora mismo que yo creo que se entrecruzan unas y otras. Eduardo, la muerte nos proponías, ¿no? Sí, y quería contaros una pequeña cosa, ¿no? Bueno, mi padre se murió hace 7 años. Yo soy una persona muy escéptica, ¿no? Para estas cosas, para este tipo de cosas, ¿no? Resulta que mi padre se murió, lo incineramos, ¿no? Y la noche misma de la incineración, resulta que yo estaba poniendo música, concretamente tenía los Ramones puestos, y acababa de comprar un radiocassette. Bueno, pues puse la música y bajita, y se me apagó 3 veces ese radiocassette. Nunca en mi vida, es que el radiocassette era nueva, nunca en mi vida me ha vuelto a pasar con esa cinta, con ese radiocassette, Yo noté la presencia de mi padre por la casa. Una presencia buena, yo creo, ¿no? También pudo ser una casualidad, también puede ser, ¿no? Pero, no sé, sentía algo, sentía a mi padre cerca. Y bueno, pues por eso te comento, ¿no? Que me gustaría que tratáis este tema, ¿no? Es un tema que le ocurre a muchas personas. José Manuel, Eduardo, perdón, de Vigo, prometido ese tema, la muerte, prometido. Además hay muchas vertientes, claro, tanto de impresiones que tenemos, de sugestiones, de realidades y de procesos físicos incluso, y desde luego de esa cortina que no sabemos hacia dónde se va, pero si se va a algún lugar, te aseguro, por lo menos aquí lo creemos, que es un lugar mejor. Efectivamente, desde una óptica laica, por así decirlo, ¿no? Sin por supuesto, religiones, que por es supuesto. Muy importante, ¿no? Pues muchísimas gracias, compañero. A vosotros. Un abrazo. Salud. Vale.
Tenemos en un lugar mágico, ya os decimos que es que está echando humo la centralita y tenemos un montón de llamadas pendientes, casi no podemos dar ni cuenta de los mails, que son cientos, milenio3@cadenaser.com. Está clarísimo que hay que hacer más noches de oyentes. José Manuel desde Lanzarote, buenas noches. Buenas noches, sí. Hola José Manuel, ¿qué tal? Yo bien, es un verdadero placer hablar contigo. Nada, el placer es mío y el placer es de todo el equipo. Cuéntanos, pregúntanos. Es una propuesta que quería hacerte a ti, ¿qué influencia tuvieron las sociedades esotéricas como es la Thule sobre Adolf Hitler? Qué interesante. Es un tema interesantísimo, como por ejemplo la lanza del destino. Sí, se han escrito muchísimos libros sobre sociedades esotéricas y sobre las influencias que tuvieron sobre el dictador alemán. Pero ¿qué hay de realidad en eso? ¿En qué punto fue decisivo su influencia o no fue decisivo? ¿Tú podrías tratar eso en un monográfico? José Manuel, te lo prometo, pero además te contesto con un par de cosas que además son de última hora, que te van a interesar, ¿vale? Sí. Un abrazo. Igualmente, Víctor. Hasta luego. Y es que si nos escucha ahora a través del receptor, José Manuel de Lanzarote, te va a interesar mucho porque estamos a punto de sacar en esa colección, el Archivo del Misterio, un libro apasionante, El Enigma Nazi. Y es que ha habido investigaciones nuevas, lo hace un gran investigador gallego, José Lesta, y es que es impresionante. Uno se queda, José Manuel, impresionado de lo que buscaban los nazis en Canarias, o buscando en los lugares más remotos como Argentina, objetos de poder. Hitler, parece que poco a poco se van descubriendo otras partes ocultas de su biografía, era un apasionado del ocultismo. Y como tú dices, las sociedades como la Thule, sociedades herméticas, secretas, influyeron, dicen que en su pensamiento, en su obra y en sus macabras acciones. Es decir, ¿había algo todavía más oculto detrás del nazismo? Yo creo que es un tema inquietante, el enigma nazi. Vamos a hacer un tema, y muy pronto, José Manuel, especial sobre eso. Ahora hacemos una pequeña pausa, pequeñísima, tenemos un montón de llamadas, pero yo quiero poneros una novedad, o al menos una historia que a mí personalmente me ha encantado. Aquí tenemos un buen amigo, que es uno de esos copilotos de la nave del misterio, que muchas veces nos acompaña, como en esta noche, y siempre, casi todas las madrugadas, Carlos Nicolás. Es Antonio Bravo, ya lo conocéis. Yo le pedí a Antonio que, como a muchos compañeros de la SER, que me dejaran su historia, la historia que a ellos les ha impactado, la historia que les marcó, la historia que vivieron. Y Antonio Bravo, que es un maestro de la técnica, hay que decirlo así de claro, y del sonido, ha recreado una historia que es muy especial, que ocurrió en los años 70 más o menos, a finales. En estos mismos micrófonos se hacía ese programa inolvidable llamado Medianoche, de ese gran maestro Antonio José Ales, por el que muchos preguntáis. Somos también hijos de ese programa. Yo a veces he hecho, aunque en noches como hoy con lo de los llantos de Málaga, bueno, ya hay bastante, ¿no? Pero la recreación de historias, el miedo, el terror, quizá lo consigamos, quizá lo hagamos. Antonio nos ha dejado en nuestro particular contestador una historia que a él le impactó, y nos la ha contado como en un teatro en el aire. ¿Queréis escucharla? Luego seguimos al 900-100-800, pero de verdad, abrir todos bien los oídos. Esta es la historia de terror de esta semana, de nuestro compañero y amigo Antonio Bravo. Hola Iker, muy buenas. Mira, voy a contarte una historia que escuché hace tiempo en la radio. Íbamos un amigo y yo en el coche, íbamos por la noche a las fiestas de Boadilla del Monte y empezamos a escanear en la radio y empezamos a oír el programa de Antonio José Ales. Y justo en ese momento empezaban a contar una historia que nos impactó tanto a mi amigo como a mí. Y yo creo que nos ha marcado bastante. Fíjate si nos ha marcado que hace ya tantos años y todavía nos acordamos de ella, ¿no? Bueno, pues esa historia empezaba así. Juan era un joven que estaba preparando unas oposiciones y se tiraba largo tiempo estudiando hasta altas horas. Una noche, aproximadamente a la 1 de la madrugada, y después de estar todo el día estudiando, Juan decide bajarse a tomar una copa a un pub que había enfrente de su casa. Juan llegó al pub, pidió un gin tonic y se puso en la barra a contemplar toda la gente que estaba pululando por la sala. De repente, miró hacia una esquina del bar y vio una chica preciosa, llevando el ritmo con la cabeza y sonriendo. En ese momento Juan pensó: ¡qué tía más buena! ¿Que ahora está chica sola en este sitio? ¿Y a estas horas? En ese instante ella le mira y se cruza su mirada con la suya y sonríe. Entonces él, sin pensárselo 2 veces, se acerca a ella. Hola.
¿Te importa que me siente contigo? No, no me importa. Siéntate si quieres. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rosa, ¿y tú? Yo soy Juan. ¿Es la primera vez que vienes por aquí? No, yo ya venía por aquí hace muchos años. Lo que pasa es que hace tiempo que no venía. Ah, entonces, ¿vienes por aquí? Sí, vivo aquí cerca. Juan y Rosa siguieron hablando bastante tiempo, hasta que Rosa le dice a Juan: Oye, perdona, es que me tengo que ir. Si quieres te acompaño a casa. No, no te preocupes, vivo aquí cerca. Juan insistió. No, te acompaño a la puerta. Bueno, vale. Al llegar a la puerta, el gorila que estaba en la entrada y que conocía a Juan le dice: Buenas noches, Juan. Vaya nochecita, ¿eh? La que está cayendo. Efectivamente. Estaba lloviendo a mares. Qué bien acompañado te veo esta noche. Se te ha dado bien, ¿eh? Anda, no seas gracioso, tío. Mira, te presento a Rosa. Hola, Rosa. ¿Qué tal? Encantada. Oye, no voy a permitir que te vayas con la que está cayendo, Rosa. Es que me tengo que ir, ¿no lo entiendes? Juan, un poco extrañado por el cambio de Rosa, dice: Está bien. Si no quieres que te acompañe, al menos llévate mi chaqueta para protegerte del frío y de la lluvia. Ella llevaba un vestido de tirantes y se iba a poner perdida de agua. Ella insistió: No, déjalo, si vivo aquí a la vuelta, en el número 104 de la calle Alcalá. Insisto, por favor, llévate mi chaqueta, mañana paso por tu casa a recogerla. Juan sigue insistiendo. Bueno, ¿entonces no quieres que te acompañe? No, por favor, déjalo ya, ¿vale? Por lo menos llévate la chaqueta. Juan quería que se la llevase para al día siguiente tener una excusa para volver a verla. Bueno, vale, vivo en el cuarto C, y si no estoy, mi madre te dará la chaqueta, ¿vale? Vale. Ella se fue alejando con la chaqueta de Juan y él se fue a su casa. Bueno, Iker, te puedo asegurar que hasta aquí todo parecía de lo más normal. Una chica en un bar, chico que conoce a chica que no quiere que la acompañen a casa para que no la vean. En fin, todo es una historia normal. Pero escucha, porque ahora viene lo más interesante. Al día siguiente, a mediodía, Juan bajó a buscar la chaqueta que la noche anterior le había dejado a Rosa. A ver, aquí es. Cuarto C. ¿Sí? ¿Quién es? Hola, buenos días. Soy Juan y venía a recoger una chaqueta que le dejé anoche a Rosa. Perdón, creo que se ha confundido. Juan se queda pensativo. ¿Sí? Dígame. Perdón, señora. ¿Este no es el 104 de la calle Alcalá? ¿Y el piso no es el cuarto C? ¿Sí? ¿No vive aquí una chica que se llama Rosa? Yo soy Rosa, pero creo que soy mayorcita. Pero la Rosa que yo busco es una chica joven. ¿No tienes tú una hija? Oiga, ¿esto es una broma o qué? No, señora. Yo anoche le dejé una cazadora a su hija porque estaba lloviendo. Se la dejé y me dijo que viniera por la mañana a buscarla. Y aquí estoy, o sea, que no es una broma. Lo siento, joven, pero mi hija hace 5 años que murió. Juan por primera vez se sintió aterrorizado y solo repetía: No puede ser, no puede ser. Oiga, por favor, déjeme en paz o llamo a la policía. Juan estaba confundido, no reaccionaba. Entonces pensó preguntarle a la madre algo bastante duro y así saber si era una broma o no. En ese momento se abrió la puerta del portal y apareció la madre de Rosa. ¿Quién es usted? ¿A qué ha venido a mi casa? Mire, señora, yo anoche estuve con su hija, que se llamaba Rosa y... Juan le cuenta toda la historia y, confundido y perplejo por los acontecimientos, le dice a la madre de Rosa: ¿Usted me puede decir dónde está enterrada su hija? No es que no me fíe, simplemente es por comprobar que no me está tomando el pelo. Sí, yo te digo dónde está. Es más, voy contigo para que veas que no te oculto nada. Juan y la madre de Rosa cogen el coche y se van al cementerio. Al llegar, se bajan del coche y empiezan a caminar. Según van llegando a la tumba, Juan se queda mirando fijamente a una de ellas y le dice a la madre de Rosa: Aquella es la tumba de su hija. La madre de Rosa, extrañada, le pregunta: ¿Por qué sabes que aquella es la tumba de mi hija? Porque en la cruz está colgada mi chaqueta. Te puedo asegurar, Iker, que me tiré un mes sin poder dormir, tanto yo como mi amigo, que íbamos aquella noche en el coche. Esta historia se nos quedó grabada durante mucho tiempo. Ah, por cierto, terminamos los dos en la fiesta del pueblo. Pero nos quedamos hasta que empezó a amanecer para volver a casa, porque nos daba un poco de respeto venir en el coche los dos solos. Espero que a ti y a tus oyentes les haya gustado esta historia. Un saludo, Iker, y hasta la próxima.
La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Hoy noche recordando, casi nostálgica, con esta música de Heupin de Roulette, Cosmic Roulette, ruleta cósmica. Se puede decir ya que no se pueden pasar más llamadas al 900-100-800, hay un montón de llamadas en espera, pero teníamos que escuchar a Antonio Bravo. Ha sido como un aire fresco, como un soplo de esa radio de los 70, esa radio mágica, escrito en el aire. Vivir historias tan dramáticas como la chaqueta en la cruz del cementerio. Tenemos a Francés en Barcelona. Francés, buenas noches. Francés, pregúntanos, cuéntanos. Sí, mira, querría consultarte dos cosas. ¿La muerte de Hitler realmente murió en la guerra o no? Porque también se ha dicho que posteriormente han visto unas personas con las características similares en Argentina, si realmente murió en la guerra. ¿Y la segunda? Y otra cuestión, ¿qué es realmente el Opus Dei? ¿Es una secta? ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Por qué se oculta tanto en lo que es realmente? Bueno, pues te contestamos en un minuto. Francés, gracias. Vale, nada. Bueno, sobre lo de Hitler parece que hay cierta, emoción con este tema, está muy en boga, hay interés por saber qué motivó a este hombre a hacer tales barbaridades y aquella doctrina. Y entre las leyendas urbanas que parece que surgen, hay un libro ahora que creo que sacó la esfera de los libros, El último día de Hitler. Acordaros de este enigma nazi que vamos a sacar en el archivo del misterio. Parece ser que sí, que hubo unas polémicas en torno a la última foto del supuesto suicidio de Hitler. Muchos hablaron de un doble, también se hablaba de un doble de Franco. Es decir, parece que dictadores muy concretos han tenido supuestos dobles. Bueno, ¿verdad, realidad, ficción? Parece que es parte de la leyenda urbana. Sobre el otro tema, sobre el Opus Dei, pues preguntaremos a expertos. Haremos un programa sobre todo tipo de movimientos sociológicos y que están ahora mismo presentes, y cada uno, por supuesto, dará una opinión. Aquí ni ponemos ni quitamos, simplemente informamos. Santiago desde Madrid, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Pregúntanos, compañero. Bien, ante todo, enhorabuena a todos los que hacéis este maravilloso programa. Pues mil gracias, de corazón. Pues mira, mi pregunta, no estoy muy documentado sobre el tema, por eso llamaba para que me explicaras, es sobre el tema de la Ouija. Ajá. Digamos que un par de cosillas, las personas que lo hacen corren mucho riesgo y también si es bastante fiable para el tema del contacto con las personas muertas. Te contesto en 2 segundos, compañero, gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, pues la verdad, Santiago, es que hay muchas opiniones, como en todo, al respecto. La Ouija, ese tablero al que dedicaremos un monográfico, nos lo pedís por activa y por pasiva. Mira, yo tengo centenares de mails, el de Pablo Ramos Martín, que nos pregunta de ovnis en Tordesillas, llegados ahora mismo prácticamente, el de Sergio, que nos habla de los cátaros, el de Andrés y Nuria, que nos preguntan de Akenatón, Sonia Quirós sobre misterios de Extremadura, es decir, temas para todo. Hay temas de sobra, el misterio desconocido es muy amplio. Y la Ouija, Santiago, va a ser uno de los temas estrella, sin duda alguna, con gente que la ha practicado, con gente que dice que no hay que practicarla. Y vamos a ver por qué nació. Poca gente sabe que la Ouija se llamaba planchette en un principio, y que Ouija significa sí, sí. Bueno, mi opinión personal, cuidado. Personalmente, cuidado. Solo te doy un dato. En todos los casos dramáticos, algunos los he publicado y los he estudiado a fondo, de casas con fenómenos extraños, de muertes un poco raras, pues sinceramente, causa-efecto no lo sé, pero había habido práctica de Ouija con gente muy joven en ese lugar. Por lo tanto, cuidado. ¿Fenómeno fiable? Bueno, pues como todo en este mundo, yo creo que de todo menos fiable, todo es hipotético, sugerible, pero desde luego, yo creo, personalmente, que peligroso. Por favor, mucho cuidado con el tema de este mal llamado juego de la Ouija. Nos vamos a Sevilla, donde esta tarde, a las 4, conectábamos con José Manuel García Bautista para hablar de fenómenos extraños en la Diputación. Allí está Juanjo, en Sevilla. Buenas madrugadas. Hola, ¿qué tal? Sobre todo un abrazo a ti y al equipo. Bueno, muy bien, nos recibimos todo y te mandamos otro. Cuéntanos. Mira, hace ya unos cuantos de años estuve con una revista, había fotografías de objetos que eran anacrónicos, ¿no? Que eran fuera del tiempo. Sí, sí. ¿Qué ocurrió realmente con esa otra historia, ¿no? Parafraseando a Nacho Ares. Qué interesante, amigo. Te contesto en 2 segundos. Vale, gracias. Un abrazo. Teníamos preparado hoy, tenemos nuevos cartuchos de la historia perdida de Nacho Ares, además con ese tremendo éxito. Ha agotado ese libro, será la segunda edición ahora mismo. Nacho Ares, la historia perdida.
en el Archivo del Misterio, qué gran acogida la sección suya, pero bueno, hoy es imposible por la cantidad de llamadas que tenemos, es increíble. Bueno, la verdad es que eso se llaman, bueno, los expertos, yo no sé decirlo repipis, porque hay que ser un poco repipis para decir OPAR, ¿no? Objeto fuera del tiempo, objeto paranormal fuera del tiempo. Yo diría objetos raros, que no sabemos filiarlos. La pila de Bagdad, las bombillas de Déndera, la máquina de Antiquitera, maquinarias tecnológicas en la antigüedad. Bueno, te prometo, bueno, el mismo libro de Nacho Vares, La historia perdida, es como un museo por muchas de esas cosas. Yo te prometo, Juanjo, desde Sevilla, que vamos a hacer como un paseo por ese museo imaginario donde estarían las mejores piezas. Elegiremos una o dos por continente. Y son piezas que siguen, bueno, desafiándonos. Las calaveras de cuarzo, las mismas líneas de Nazca. Bueno, haremos ese programa, prometido. Creo que tenemos al otro lado del telefónico a Julián desde Barcelona. Julián, buenas noches. Uriol, perdona, Uriol. Ya decía yo. Me he confundido yo. No, nada, hombre, por favor. Hola, buenas noches, Iker. Buenas noches. Y decirte que yo, más que una pregunta, era una consulta un poco más personal, ¿sabes? Cuéntame. Yo hace tiempo que estoy intentando conectar con vosotros, porque ahora ya voy a hacer la selectividad, tengo 19 años, y voy a estudiar seguramente periodismo. Bueno. Y ahí estamos. Y si a mí siempre me han interesado muchísimo estos temas, y lo que pasa es que no sabría yo cómo iniciarme de alguna manera. En estos asuntos, ¿no? Ahí estamos, en la investigación. Bueno, pues yo te voy a intentar dar 3 o 4 pistas. Yo no sé, desde luego yo ejemplo de nada, no, igual soy el antiejemplo. No, hombre, pero bueno, te voy a dar 4 pistas que a mí al menos me han servido, ¿vale, Uriol? Vale. Un abrazo. Vale, igualmente. Vale. Bonita Barcelona, teníamos allá a Uriol. Mira, es muy difícil, yo creo que haces muy bien en elegir el tema del periodismo, en estudiar una carrera. Nosotros lo hemos hecho, sabemos que hay grandes periodistas que no tienen titulación, por supuesto, pero bueno, nosotros el equipo optamos por esa vía y bueno, yo creo que somos periodistas de sucesos y que hay que estar, pues, no solo centrado en lo paranormal, es mi opinión. Si uno se centra en lo paranormal y deja temas tan bonitos como la arqueología, como la criminología, como la sociología, pues hombre, yo creo que es muy interesante. Igual luego descubres otras materias. El problema de todo esto, Uriol, es que esto está muy desprestigiado, que gracias a la caja tonta pues vemos auténtica basura sobre estos temas, gente que se presta a ir que no lo entiendo, personas delirantes. Creo que el camino es muy difícil. Nosotros hemos iniciado, por lo menos yo, el camino a los 10 años, ¿no? Y con 2 elementos importantes. Y yo te digo, no soy ejemplo absolutamente de nada. Yo te recomendaría 2 cosas. Que huyas de los expertos, que no creas ni a nada ni a nadie, ni siquiera el que esto te dice. Y sobre todo que leas mucho, que esa es la base, que ahora con internet parece que la lectura se está perdiendo, que en los grandes libros y en los antiguos libros está parte de la sabiduría de estos temas. Y sobre todo ilusión, ganas de contar, ilusión por ir a los lugares, ilusión por preguntarse cosas. Esos 2 elementos son el camino de conseguir las cosas. Y por cierto, felicidades por elegir esa carrera, que yo creo que es muy sacrificada, pero es la más bonita. Yo no sé si va a dar tiempo para entrar con José Manuel de Huelva. José Manuel, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. José Manuel, pregúntanos. Bueno, tenía muchas preguntas, pero voy a ser muy breve, voy a hacer una sola. Muy bien. Siempre me ha rondado la cabeza a ver si era realidad o ficción ese tipo de personas que pasan por el lado de fuentes luminosas como farolas y las apagan. Ajá, qué curioso. Pues era para que me dijeras así muy explícitamente si eso es posible y si podías hacer algún monográfico sobre eso. Lo comentaremos, te lo hacemos en 2 segundos porque estamos en la recta final. Muchas gracias por llamar, José Manuel. Nada, a ti. Bueno, ya no hay tiempo para más, las llamadas siguen. José Manuel, los apagafarolas que decían, un fenómeno que en Inglaterra incluso tocaron varias revistas científicas. Hay un experto en Zaragoza, curiosamente Carlos Gutiérrez, que tocó este tema. Lo traeremos aquí y hablaremos de si es verdad que algunas personas pueden inferir en elementos eléctricos. Gracias a todos, compañeros, el 900-900-100-800. Carmen, ¿cómo ha sido la noche? Pues como todas las noches que abrimos los micrófonos, yo ya me quedo pegada al teléfono directamente, pero muchísimas gracias por todas vuestras llamadas. Había muchas más, ¿verdad? Es imposible dar paso a todas, Iker. Seguiremos haciendo especiales y poco a poco seguro que vais entrando todos. Y ahora vamos a dar los ganadores de sorteo de los libros, de esos 3 libros, Tumbas sin nombre, de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Esa investigación tremenda que, bueno, yo también me incluyo porque la hicimos en el Santuario de la Cabeza y tiene que ver con las caras. Y la intuición femenina tuvo mucho que ver en esta historia. Bueno, ya lo leerán en el libro. Los ganadores son Pedro Duarte, que nos llamaba desde Málaga, y Francisco Penella, que nos llamaba desde Valencia. Y entre los mails hemos elegido, ha tenido la suerte, Pablo Ramos Martín.
Con todos ellos contactaremos a través del mail o a través de los teléfonos y les enviaremos ese libro, Tumba sin nombre. Carmen, Pablo Ramos Martín, que además nos preguntaba por un tema muy concreto, ¿verdad? Sobre el caso del niño de Tordesillas. Uno de los casos más increíbles que yo me he encontrado en mi vida. Un niño que tras encontrarse con un objeto volante identificado en presencia de miembros de la Guardia Civil, en presencia de 10 testigos más, parece que algo le afecta, una luz, lo que sea, y ahí empieza un calvario de 17 operaciones en el Hospital Onésimo Redondo, antiguo hospital de Valladolid. Un caso impresionante, humano. Vamos a tener ese testimonio, vamos a hablar de esta historia, quedaron huellas, fueron analizadas en la Universidad de Bilbao, vamos a saber todo de eso. Ha sido una noche fantástica, de verdad, gracias por compartirla con nosotros, ha sido un fin de semana intenso. Me gustaría conectar rápidamente con 2 puntos informativos. La expectación es tremenda. De nuevo una imagen, después de la tragedia de las Torres Gemelas, vuelve a colapsar los informativos de todo el mundo, sin discusión. Vamos a saludar en Washington a Javier del Pino para saber sociológicamente cómo sigue afectando, más o menos unas 36 horas después del incidente, a ese país. Lo haremos de una forma concreta porque luego también nos sumergiremos en Internet, un mundo, a diferencia de cuando ocurrió la tragedia del Challenger, es que no había Internet, y ahora ya se puede decir que se está supurando ya las primeras teorías conspiranoicas, seguramente falsas, por supuesto, pero es curioso ver cómo también muchas personas, millones de ellas interconectadas en la red, empiezan a especular por su cuenta con qué habrá ocurrido. Escuchamos a Javier del Pino. Buenas noches. Buenas noches. Dicen los sociólogos que Estados Unidos lleva algo más de un año preparado para sobresaltos. Desde el 11 de septiembre a veces da la impresión de que el tiempo que pasa es tiempo en el que no ha pasado nada, porque todos daban por hecho que habría más atentados. Pero el país no estaba preparado para esto. Hace 17 años, cuando explotó el Challenger, la tragedia fue dolorosa, pero no existían entonces cadenas informativas en televisión, no existían foros de debate en Internet, que ha registrado una subida notable en tráfico por gente que se conectaba para saber, para leer, para hablar con otros internautas sobre una tragedia que se ha vivido en tiempo real. Decía hoy alguien que el accidente ha roto la ilusión de rutina en Estados Unidos, la agradable sensación de que no pasa nada, a pesar de que tengamos una guerra a la vuelta de la esquina. Hay quien destaca también una casualidad, que la hora en la que explotó el Columbia coincidiese casi exactamente con el momento en el que un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas en Nueva York. Casi nadie ayer por la mañana tenía en sus planes contemplar el aterrizaje de la nave. Posiblemente las televisiones ni siquiera lo habrían retransmitido en directo, porque la conquista del espacio se contempla aquí como un proceso en marcha del que hay que sentirse orgulloso, pero sin prestarle demasiada atención. Hoy la gente, en cambio, se ha despertado con una sensación parecida al 12 de septiembre del 2001, la del día después de una catástrofe tan extraña que parece una pesadilla. Catástrofe extraña que parece una pesadilla. Imaginamos que en Israel la conmoción habrá sido muy parecida. Viajaba en este vuelo de la nave Columbia, Ilan Ramon. Se había convertido en algo así como un embajador judío en las estrellas. Y no pocos en Internet ya empiezan a, por lo menos, sospechar. La sospecha es una palabra casi congénita de la red de redes. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los culpables? Aunque quizá los culpables solo sean, como parece, las máquinas. Buenas noches en Jerusalén, Julio de la Guardia. Buenas noches desde Jerusalén. La pérdida del primer cosmonauta israelí, Ilan Ramon, ha supuesto una auténtica conmoción nacional. El primer ministro Ariel Sharon ha ordenado colocar a media asta las banderas de todos los edificios públicos en señal de luto por la muerte de quien fuera durante unos días el primer embajador de Israel en el espacio. Precisamente por esto, Ramón llevaba consigo una Torá microfilmada y una mezuzá, que es el detalle con inscripciones bíblicas que colocan los judíos en el marco de la puerta de casa. Además, la ministra de Educación, Limor Livnat, daba una directiva a todas las escuelas públicas para que éstas dedicaran una hora de clase a discutir sobre el personaje que ha dejado de ser uno de los principales símbolos del país para convertirse en un auténtico mito nacional. A pesar de la tremenda consternación causada por esta experiencia frustrada, Ariel Sharon ha asegurado en el Consejo de Ministros que Israel tardará poco en enviar nuevos embajadores al espacio. Conmoción en esos 2 puntos cardinales importantes. Santiago Camacho es nuestro conspiranoico particular, lo conocéis todos, en ese Milenio 3 segunda edición que hacemos siempre de 3 a 4. Además ahora acaba de sacar un libro estupendo, Las 20 grandes conspiraciones. Hablaremos mucho de él y con él, pero en esta ocasión le hemos mandado un pequeño cometido. Yo cuando ayer veía las imágenes y todo nuestro equipo veía las imágenes, dijimos, cambiarlo todo, radicalmente. Y vamos a intentar
descubrir por qué este mundo, decíamos, es tan hermético y cuántos misterios. Va a ser imposible en media hora, lo haremos en más ocasiones, pero vamos a intentar mostrar a la gente que este mundo sigue siendo una esfera un tanto enigmática. Santiago Camacho inmediatamente se ha metido en todos esos foros que él conoce, foros de conspiración, foros de discusión, foros de debate, porque la opinión pública, la auténtica leyenda urbana, esa que tanto nos hace disfrutar de ella Katia Rocha todas las madrugadas, las leyendas urbanas son ya instantáneas, están surgiendo, hay rumores. Lo que no esperábamos, y esto creo que nos ha contado, es que un representante de la propia NASA ha sido, hace escasamente un par de horas, el que ha realizado, digamos, una pequeña bomba informativa a nivel cibernética. Nos lo cuenta Santiago Camacho. Pues básicamente se está poniendo de manifiesto dos aspectos muy interesantes de este tema. Uno de ellos completamente inédito, y es que parece ser que todo esto podía deberse, entre otras cosas, a un caso de negligencia casi criminal. Me explicaré. Don Nelson, ingeniero de la NASA durante 36 años, escribió recientemente, ni más ni menos que al presidente Bush, para pedir una moratoria en las misiones de la lanzadera espacial, puesto que los recortes de presupuesto estaban haciendo que las medidas de seguridad se estuviesen relajando excesivamente. No se le hizo caso y bueno, él vaticinaba una catástrofe en una de las futuras misiones, algo que desgraciadamente se ha hecho realidad. Por otro lado, otros conspiranoicos están barajando la posibilidad de que en un futuro se pueda utilizar este desgraciadísimo incidente como uno de los muchos pretextos para la guerra futura contra Irak, pensando en que un análisis no demasiado independiente pudiera llevar a la conclusión de que había habido un sabotaje donde en realidad ha habido un accidente. Internet que hierve en todo el mundo con suposiciones muchas veces completamente erróneas, pero que nos demuestra qué importante para la opinión pública a partir de ahora es este mundo informático y ultrademocrático en el que cualquiera puede decir a cualquiera cualquier cosa. Recordáis seguro a Yuri Gagarin, ¿verdad? Y vamos a dedicar lo que resta del programa sobre todo a los astronautas rusos, el mundo más cerrado en sí mismo, los que no informaban nunca de casi nada, y ahora periódicos como Pravda, basta decir que era la voz de la Unión Soviética, empiezan 50, 40 años después a desvelar historias dignas del misterio, dignas de la ciencia ficción, pero reales, con hombres y fallecidos reales. Vamos a dar hoy sus identidades, vamos a comentar sus circunstancias. Yuri Gagarin, ahora Pravda lo ha sacado, que aterrizó, vamos a decirlo de una manera forzosa y mal, en un lugar que no era el adecuado, y cuenta Pravda que dos campesinas, imaginemos dos campesinas de una zona abrupta de Moscú, que ven a un hombre con una escafandra, con un paracaídas colgandero, con un traje casi reluciente, y que claro, casi se desmayan también. Yuri Gagarin dijo lo siguiente: no tengan miedo, soy uno de los nuestros, soy soviético, he descendido del espacio y tengo que encontrar un teléfono. Esto lo publica Pravda en el mes de abril, informes que no conocíamos absolutamente nadie. Pues bien, de todo eso vamos a hablar en un momento. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial EDAF. Próximos títulos ya a la venta: La sábana santa de Carmen Porter, Casas encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la gran pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y cuando don Antonio Bravo y Javier Rodríguez nos dicen, que nos indican con sus teclas que esta es la música que indica informativo, significa que hacemos un pequeño avance siempre de lo que viene de 3 a 4, un programa con todo tipo de cosas. Carmen Porter, buenas madrugadas, bueno, buenas noches, digo yo buenas madrugadas, acostumbrado de 3 a 4. Buenas noches. Buenas noches, Iker. En el programa de madrugada nos iremos hasta Puerto Llano, Ciudad Real, donde al parecer hace unos días ha caído una extraña bola de fuego, de la que no ha quedado ni un solo resto y que provocó un fuerte incendio. Como siempre en nuestras secciones, Iker, las leyendas urbanas de Katia Rocha, las historias perdidas de la mano de Nacho Ares, y viajaremos hasta la India con nuestro compañero Carlos Cala. También las últimas noticias relacionadas con el misterio y la biblioteca de Milenio 3. Un buen menú para esta madrugada. Hablábamos de antes de Yuri Gagarin, un auténtico héroe nacional que ahora quizás se ha visto un poco soliviantado por informaciones realmente dramáticas. ¿Quién ha hecho estas informaciones al diario Pravda o quién ha ayudado a conseguir esta información?
claramente misteriosa y conspiranoica, como diría nuestro compañero Santi Camacho. Bueno, ha sido Mikhail Rudenko, ingeniero, y esto es tremendamente soviético, porque vean cómo suena, de la Oficina Conceptora Experimental 456 de la región de Khimki. Él asegura que en el cosmódromo Kasputin Yar, en la región de Astrakhan, fueron lanzados al espacio 3 personas antes que Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, como sabéis, es el hombre que tiene a gala y que la humanidad sabe y conoce que orbitó en el espacio. Pues bien, había 3 nombres y 3 fechas: 1957, 1958 y 1959. La última de ellas 2 años antes de Yuri Gagarin. Y en los expedientes de los gobiernos soviéticos 3 nombres. Terrible, ¿verdad? X1, X2 y X3. 3 siglas, 3 nombres, 3 hombres reventados en el espacio. Hoy sabemos sus identidades. El primero, Alexis Ledovsky. Su cuerpo explotó a 200 millas en una nave tipo Vostok, siempre según las informaciones del diario Pravda. Sherenti Sivorim fue el segundo mártir de la conquista del espacio por los cosmonautas soviéticos. Lo más dramático es que en su asfixia, según cuentan estas informaciones, sus lamentos o su casi agonía fue registrada por varias estaciones de radiofrecuencias, una de ellas en Bochum, en Alemania. Y el tercer hombre de esta triada macabra fue Andrei Mikhtov. Hasta el mes de abril, pues casi 50 años después, la opinión pública no supo nada. Y en Milenio 3 sabéis que nos fiamos muy poco de las informaciones oficiales, vengan de donde vengan, porque luego nos encontramos con cosas como estas. En el año 1961, Valentin Bondarenko murió en otra prueba del llamado prototipo Vostok. Se cuenta que la atmósfera de su nave se incendió, quedó carbonizado. ¿Y sabéis hasta cuándo nos hizo público este hecho? Hasta que el periódico Izvestia lo sacó en octubre de 1986. Como siempre, y además, lógicamente, con un mayor ingrediente de misterio, el mundo de la aeronáutica rusa fue algo casi tomado como proceso de guerra fría contra Estados Unidos. Las informaciones no llegaban. Mientras las naves norteamericanas tenían el apoyo de todo el mundo, pues los rusos no se encontraban con esa amabilidad. Hubo un primer mártir que no pudo ocultarse, un hecho dramático que muy pocos conocen. Lo conoce perfectamente, cómo no, el que fue director de los proyectos de naves espaciales de la NASA en España, don Luis Ruiz de Gopegui, y nos recuerda la historia del comandante Kamarov, una historia tremenda. En la Unión Soviética, en el año 1967, pues murió un astronauta, Kamarov se llamaba, y este murió en la operación de reentrada. Fue dramático porque ya sabe usted que los rusos caen en el desierto con paracaídas, pero su nave, su cápsula, pues había perdido el control y iba dando vueltas, y entonces él se dio perfectamente cuenta de que el paracaídas se había enredado con la propia nave, y entonces se dio cuenta que se iba a estrellar porque bajaba a una velocidad tremenda. Lo anunció y en efecto así fue. Chocó con tierra y murió en el choque. Latidos de corazón, según nos informan estos reporteros, ingenieros aeronáuticos rusos, quizá un tanto despechados con su propio pasado. El 4 de febrero de 1961 estos latidos de un corazón humano, estaban siendo transmitidos desde un satélite por parte de los comandantes Volokonev, Iván Kachur y Grachev. Según cuenta siempre el diario Pravda, se perdieron en el espacio, fallecieron en la nave, no fueron jamás recuperados, y aquella transmisión sí se recogió. Nos contaba don Luis Ruiz de Gopegui en la terrible historia del comandante Kamarov. Este sí, salió en todos los medios de comunicación, bueno, con ciertas restricciones, pero fue conocido. Y se empezó a hablar, ya había conspiranoia en aquella época, del inicio de una especie de maldición. La nave de este comandante era la Soyuz 1, el año 1967. Poco antes, al mismo tiempo que la Soyuz comenzaba la carrera por el espacio en la Unión Soviética, en Estados Unidos un nombre se hizo célebre, Apolo. Pero en el Apolo 1 hubo otra tragedia. Los comandantes Virgil, Grissom y Edward White realmente perecieron en la propia plataforma, en el propio prototipo. Y se empezó a hablar de una cierta maldición. Hubo escritos
libros. El primero, por ejemplo, el primer libro que llega en castellano sobre astronautas, Los hombres del espacio, año 1961, pues hablaban ya de las posibilidades de que el propio espacio, el cosmos, no quisiera que nosotros fuésemos exploradores. Eran, por supuesto, teorías de la época, una especie de miedo ancestral. 6 años después, las muertes del Apolo 1 y el Soyuz 1 hicieron que muchos pensaran exactamente lo mismo. Cuando realmente los norteamericanos llegaron a la Luna, los soviéticos tuvieron que emprender una carrera a contrarreloj. Dejaron de lado aquel proyecto tan publicitado y se concentraron en ser los primeros en otra cosa. ¿Qué otra cosa podía ser esa? Pues una de ellas se aseguraba que era el acoplamiento de varios astronautas en una especie de estación espacial. Por desgracia volvemos a hablar de 3 mártires, y son cosas, comprendo, no muy conocidas. Esto sí que se publicó incluso en España. La vieja y entrañable revista Algo y el redactor Marius Yeguet se hacían eco de la extraña historia de la Soyuz 11. Los capitanes, también militares, George Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Víktor Patsayev, intentaban acoplarse a la nave Salyut. Eran hombres casi bromistas, intentando contrarrestar la propaganda de Aldrin, Armstrong y Collins llegando a la Luna. Los rusos incluso dedicaron a ellos minutos de televisión, conexiones, había incluso chistes. Eran los héroes. Pero los héroes llegaron muertos, dentro de la nave, sin decir ni mu, y nadie nunca lo pudo explicar del todo. Se lo preguntamos a don Luis Ruiz de Gopegui, director de la NASA en España en aquella época. La Soyuz 11 se desacopló, estaba acoplada a una estación espacial, me parece que era la Salyut, no me acuerdo cuál, pero estaba acoplada. Se desacopló y al desacoplarse se produjo una pérdida de atmósfera, y entonces los astronautas no les dio tiempo de cerrar la llave de paso y la atmósfera se les fue fuera, la atmósfera que había dentro de la nave, se quedaron en vacío y por tanto murieron de forma trágica, se les explotaron las venas y en fin fue una muerte muy... Luego ya cuando cayó a tierra, ya en el centro de control sabían perfectamente que estaban muertos porque no respondían a sus llamadas y porque ellos habían observado en la telemedida que se habían quedado sin atmósfera. Sabéis que hay un mail, milenio3@cadenaser.com, un contestador 915324532, y que damos todo este equipo buena cuenta de todas vuestras sugerencias y peticiones, críticas, alabanzas, lo que queráis. milenio3@cadenaser.com. Estamos imbuidos, se ha convertido este set, este estudio 1 de la cadena SER en una auténtica nave espacial, en tierra eso sí, pero con la imaginación y con las esperanzas en el cosmos. Hablábamos de esas 3 muertes y yo me imagino a los reporteros incluso de televisión, a las personas ingenieras aeronáuticas rusas, cuando no comprendían cómo Volkov, Dobrovolsky y Patsayev no respondían, cómo habían sido tan ufanos en lo que era el trayecto de vuelta y cómo durante horas no respondían, casi lo que ocurrió desgraciadamente con el Columbia. En este caso el drama fue mucho mayor. Se habló de lo que comentaba don Luis de Gopegui, pero mucha gente lo negó, habló de otras cosas, se especuló en su día incluso con experimentos de cobayas humanas. Aquellos 3 hombres no llevaban escafandra, estaban sin los trajes protectores, los 3 con el cinturón puesto, los 3 muertos, en pleno silencio. Fueron enterrados como auténticos héroes de la nación. Volkov, Patsayev y Dobrovolsky, una de las historias más extrañas de la aeronáutica rusa, Soyuz 11 en 1971. Una muerte brutal, según nos comentaba don Luis de Gopegui. Y esas especulaciones continuaron y fueron fomentadas incluso en Estados Unidos. Propaganda, misterio, autenticidad. Uno de los periodistas que más se metió en esta historia fue Frank Edwards. Y me vais a perdonar, pero es que estas historias son reales, pero parecen pura ficción. Frank Edwards, reportero que hizo varios libros, tenía encargado a su editor una edición de un libro que según iba a ser un gran bestseller: Los misterios de la aeronáutica rusa. Contaba o quería contar Frank Edwards en ese borrador que jamás se publicó después y que hizo patente o difundió uno de sus editores, que tenía información secreta en el año de 1968 sobre pruebas
realizadas adrede, negativas sobre los cuerpos humanos de los soviéticos. Quizá no solo se refería a Volkov, Patsayev y Robovolsky, sino a otros muchos, quizá a los primeros X1, X2 y X3 que reventaron el aire antes de Gagarin. Quizá quería publicarlo en el 68 Frank Edwards. Frank Edwards apareció en su viejo coche con un tiro en la cabeza. Y después, en esta historia extraña del mundo de la aeronáutica, nos tenemos que ir evidentemente a el Challenger. Esa historia que realmente recordamos todos en una imagen patética, tremenda, esa historia de esos 7 valerosos hombres que perdieron su vida. También aquí hubo misterio, también aquí hubo gente que dijo que lo predijo, pero claro, es muy sencillo poder decir a toro pasado que uno, como si fuera un Nostradamus cualquiera, pero en falso, pues realmente ve cosas. Pero hubo un escritor, Jenny Randles, que lo dejó por escrito 3 años antes. Javier Sierra nos lo cuenta. Ella tuvo un sueño muy particular y lo escribió. Habló de que ella había visto cómo de noche salía el transbordador espacial hacia el espacio y que aproximadamente 1 minuto después del lanzamiento uno de los depósitos de combustible ardía y explotaba la nave en vuelo. Claro, salvo el detalle de la noche, el resto de los detalles son muy ajustados a lo que después ocurrió, y esto pues tuvo en jaque a esta mujer durante varios meses, que se dedicó a recoger otras experiencias similares de personas que también habían soñado con el accidente del Challenger, pues aproximadamente desde hacía 1 o 2 años antes de que tuvieran lugar esos acontecimientos. Incluso en registros como el Registro Central de Premoniciones, que es una iniciativa que lleva muchos años funcionando en los Estados Unidos, se registraron varias notas haciendo alusión a la eventual explosión de un transbordador espacial. Lo que no coincidía en aquella época, porque muchos de aquellos sueños hablaban de un accidente cuando el transbordador espacial regresaba de una misión espacial, lo que no se ajustaba a lo que ocurrió en 1986, desde luego se ajusta como un guante a lo que ha ocurrido hace apenas unos días. Jenny Randles, que escribía en noviembre del 83 esa premonición, ese estallido del Challenger. Bueno, historias que quedan ahí paralelas, que es mejor casi redundar en ellas, pero que pertenecen a la historia de estos fenómenos. Una cosa de la que hablaremos seguro, los fenómenos extraños en torno a astronautas, y hay documentación que os va a sorprender, es por ejemplo los cambios de conciencia que se producen en muchas de estas personas. Uno de ellos, por ejemplo, fue Edgar Mitchell, del Apolo 14. En febrero del 71 tuvo una misión increíble: experimentar telepáticamente, y esto se publicó en todo Estados Unidos. Nos lo cuenta también Javier. Este hombre tenía que ser sujeto tanto emisor como receptor de las ondas telepáticas de un supuesto dotado paranormal muy conocido en aquel entonces en Estados Unidos, llamado Olaf Johnson, que debía transmitir mediante el poder de su concentración las imágenes típicas de las cartas Zener, unas cartas que se utilizan en experimentos telepáticos desde hace muchos años y que recogen imágenes geométricas muy precisas. El resultado de aquellos experimentos fueron 275 ensayos, pues fue bastante sorprendente porque hubo un índice de aciertos que superaba casi el 40%. Después de aquel vuelo del Apolo 14 sufrió una transformación personal muy seria y se convirtió en uno de los principales defensores de la validez científica de la parapsicología, llegando incluso a ser uno de los miembros fundadores de una organización internacional importante que entonces recibió el nombre de Instituto de Ciencias Noéticas y que se ha dedicado prácticamente hasta nuestros días a defender precisamente que todo lo relacionado con la investigación psíquica humana debería tener un lugar de honor en todas las universidades del planeta. En definitiva, enigmas que sobrevuelan, nunca mejor dicho, a los hombres del espacio, estos auténticos héroes. Iremos sabiendo muchas de ellas, seguro. Don Luis Ruiz de Gopegui, nos comentaba que a día de hoy vamos empezando a saber muchas cosas, sobre todo de la aeronáutica rusa, que se ocultaron. Algunas terribles, muertes de cientos de civiles. En todo el tiempo que existió la Unión Soviética, pues en efecto no había ninguna transparencia, y entonces pues así como los americanos indicaban todo lo que hacían y todo lo que pasaba, y cuando había muertos pues indicaban el número de muertos y todo, pues los soviéticos no lo hacían así, porque
porque su política era completamente distinta. Una vez que apareció Rusia, pues se han empezado a desvelar muchas cosas y entonces se ha sabido muchas cosas que antes no se sabía. Pero lo que es evidente, porque esto se detectó desde el espacio, que los soviéticos tuvieron explosiones muy importantes en la rampa de lanzamiento.